La Iglesia Católica se colapsa. Hoy estamos siendo testigos de su desmoronamiento, viendo caer uno a uno los pilares que por más de 2000 años la han sostenido. Su doctrina, su liturgia, su autoridad moral frente al mundo se apagan. Sus templos se vacían. No son pocos los que desean e incluso afirman que la Iglesia Católica ha llegado a su fin. Pero hay algo que olvidan aquellos que afirman y desean el final de la Iglesia Católica: que la Iglesia es Cristo, y Cristo no miente porque Él es la verdad y sobre Él descansa el fundamento de la Iglesia Católica. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Estos no son solo tiempos de crisis, de acusaciones, de condena, de renuncia, de abandono. Son tiempos sobre todo de oportunidad para la santificación, de demostrar que hoy se debe ser un católico radical, auténtico. Católicos que lejos de abandonar, conocen, aman, proclaman y embellecen a la Iglesia, la única Iglesia de Cristo, el único Señor. Son tiempos para ser católicos en serio. Es tiempo de buscar soluciones, reformación y purificación. Cristo vuelve a exigir renovación en su Iglesia. Necesitamos entender que el problema radica en que hemos apartado nuestra mirada de Cristo. Es precisamente por esto que nuestra Iglesia se hunde hoy en la tempestad y los vicios de este mundo. Los católicos en serio. Es un movimiento católico de inspiración mariana que nos mantenemos en una constante conversión, que nos sabemos de barro, frágiles, pero que no nos detenemos en el camino del lamento. No hay tiempo para ello. Somos católicos caminando hacia la santidad. Somos hombres de fe que buscamos devolver la pasión, el fervor y la identidad de ser católico mediante el conocimiento profundo de la auténtica fe católica. Esta es una llamada para todos aquellos que creen en el proyecto de Cristo, como lo hicieron los apóstoles que dejaron todo por seguirlo, como hicieron los mártires que derramaron su sangre por este proyecto grande de amor. Este es un llamado para ti, a que pongas a los pies y servicio del Maestro toda tu vida para instaurar su reino en la tierra y esperar su victoria final frente a los poderes del infierno. Sé parte viva de este movimiento para que todos juntos seamos los católicos en serio. ¿Qué tal, mis hermanos? Los saludo con mucho gusto, el Padre Adolfo María. Ahora en esta ocasión ofreciéndoles a todos ustedes una gran oportunidad de formación en nuestro itinerario católico. Ya hemos ofrecido en otras ocasiones algunos temas muy importantes como han sido escatológicos, todo el tema de la muerte, el más allá de la vida, la resurrección, el juicio, como ustedes nos siguieron en este programa. Bueno, hoy queremos ofrecerles a todos ustedes un programa que lo vamos a hacer desde aquí, como ustedes pueden darse cuenta, desde nuestro lugar donde transmitimos Católicos en Serio. Y es un tema que ha sido muy importante, no solamente porque nos lo han solicitado, sino porque nosotros vemos la gran necesidad de abordar este tema desde una perspectiva realista, católica, con una sana doctrina. Porque ¿a qué tema me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al tema de los ángeles. Quizá mejor en tu ambiente te has podido dar cuenta cómo hoy se ha disparado mucho el tema de los ángeles, pero tristemente, mis hermanos, como hemos caído en una terrible ignorancia, un gran número de nuestros hermanos católicos, movidos por una ignorancia, una falta de formación, han llegado a alterar este tema de la angelología, que es un tema muy interesante por analizarse. Sin embargo, en esta combinación de nuestra falta de formación doctrinal con estas nuevas ideologías y este acceso que le hemos dado a estas corrientes orientalistas, el New Age y demás,
ha dado pie a que se le den lecturas muy equivocadas al tema de los ángeles. Y por eso vas a escuchar, tú a lo mejor en tu ambiente has escuchado a alguna persona que incluso se profesan católicos y terminan diciendo, oye, ya le pusiste nombre a tu ángel, el ángel, abre las puertas a tu ángel, sírvele un plato de comida a tu ángel, yo te voy a enviar a los ángeles, a tu ángel para que conviva contigo, ya no necesitas de alguna manera como de Dios o de acudir a los sacramentos porque con tu ángel lo tienes todo. Y todo esto empieza a sembrar una serie de confusión en muchos hermanos nuestros que dicen, de repente me preguntan a mí, oiga padre, y bueno, ¿y si existen los ángeles o no existen? ¿Realmente hay ángeles buenos, hay ángeles malos? ¿El demonio es un ángel? ¿Es verdad que está condenado el ángel del mal, que en este caso es Satanás o Luzbel? Los ángeles, digamos, se pueden manifestar en nuestra vida. Puedo convivir con mi ángel. Otro tipo de cosas como, digamos, a veces ya más absurdas, como si los ángeles tienen una sexualidad, hay ángeles varones, ángeles femeninos, y incluso esto nos da pie también para hablar de un tema muy escabroso, pero también muy importante, el tema de la Santa Muerte. Porque muchos ven a la Santa Muerte como un ser angelical, como incluso divinizada la muerte, como un ser divinizado que es capaz de concedernos a nosotros lo que nosotros le podamos pedir, ¿sí? Y hay gente que dice, no, la Santa Muerte me cumple todas mis necesidades, yo tantas veces le pedí a Dios y realmente Dios no me escucha, pero he acudido a la Santa Muerte y la Santa Muerte ha terminado concediéndome lo que yo le pido. Entonces, si ustedes se fijan, mis hermanos, es un tema muy espinoso, muy escabroso, que es necesario dejar muy claro cuál es la sana doctrina. ¿Qué dice la Iglesia sobre los ángeles? ¿Realmente existen los ángeles o no existen los ángeles? Y de existir, ¿cómo es su existencia? ¿Cuándo comenzaron a existir? ¿Qué influencia tienen en la vida de un cristiano católico? ¿Es verdad que tenemos un ángel de la guarda? Todos estos temas, mis hermanos, es fundamental que los entendamos. ¿Por qué? Porque de no entenderlos bien nos lleva a confusiones como las que ya les mencioné. Terminamos a veces creando unos ciertos cultos que terminan siendo cultistas, cultos a Satanás sin darnos cuenta. Hay mucha gente que se tatúa, por ejemplo, una imagen diabólica y ellos no le ven mayor trascendencia. Se pueden tatuar la Santa Muerte en sus pieles, pero ya de alguna manera es una cierta invocación, porque ustedes saben que los ángeles, bueno, en su momento estaremos abordando estos temas, pero los ángeles son espíritus que los cuales se invocan, se hacen presente. Entonces, cuando invocamos a un ángel caído, a ángeles que han sido ya condenados, que renegaron del poder de Dios, que cayeron en esta atmósfera de soberbia, de creerse como Dios, invocar a un espíritu así, mis hermanos, estamos nosotros haciendo prácticas ocultistas o demoníacas, y mucha gente, vuelvo a repetir, ni siquiera se da cuenta de esto. Es más de lo que nosotros creemos, no crean que este es un tema de chorcha, de plática, no. Es un tema muy esencial que está haciendo mucho daño en muchísima gente. Yo personalmente he recibido en confesión a mucha gente que entró por estas puertas de la supuesta angelología, porque hoy ha proliferado una literatura como no tienen una idea. Se venden cantidades enormes de libros que tienen que ver con los ángeles. ¿Por qué? Porque es, digamos, como una tentación muy atractiva para los católicos, para toda persona. Pero hoy en día lo que nos preocupa se ha vuelto una tentación muy grande para los católicos, de tal manera que pues andan de repente comprando no solamente literatura, libros que hablan de los ángeles, cómo conectarme con los ángeles y demás, sino también comienzan a comprar objetos,
Y hay gente que me ha dicho, mire padre, yo tengo aquí los 7 arcángeles y ustedes se dan cuenta, tienen nombre, les han puesto nombre. Bueno, ya en su momento veremos que bíblicamente solamente conocemos los nombres de 3 arcángeles. Los otros han salido de fuentes extrabíblicas o de libros apócrifos, en fin. Pero es muy delicado el tema, porque un buen número de católicos pudieran estar haciendo prácticas ocultistas sin darse cuenta. O poco a poco, con estas prácticas, van perdiendo el sentido de lo sagrado, empiezan a alejarse de los sacramentos, empiezan a tener ideas obscuras, empiezan a perder el rumbo de lo que el Señor nos ha dejado muy claro en el Evangelio. Y bueno, esta realidad, mis hermanos, es la que nos llevó a ofrecerles a todos ustedes un ciclo de temas que tienen que ver con la angelología, es decir, el estudio de los ángeles. Y como un apéndice, obviamente tenemos que pasar por el tema de la demonología. No vamos a hacer un tratado de demonología profunda, porque nos llevaría muchísimo tiempo. Sin embargo, el tomar el tema de los ángeles, necesariamente vamos a pasar quizá de una manera un poco somera, sin profundizar del todo, pero sí con las ideas muy claras sobre el tema de Satanás, el ángel caído o el ángel de luz. Necesariamente tenemos que ver y su influencia en el mundo actual, dentro y fuera de la iglesia, que hoy es una realidad terrible. Nosotros podemos estar viendo el actuar del demonio en los acontecimientos actuales dentro y fuera de la iglesia. Por eso es urgente que conozcamos nosotros toda la naturaleza angelical, el origen, la naturaleza angelical, conocer la influencia de los ángeles y qué tengo que ver yo como creyente con el tema de los ángeles y qué tienen que ver los ángeles al final de cuentas con mi salvación, que es a lo que aspiramos todos. Nosotros cristianos católicos lo que queremos es tener nuestras ideas muy claras sobre el Evangelio de Cristo y porque buscamos al final de cuentas nuestra salvación. Entonces, estén muy atentos en este curso, taller que vamos a estar dando con todos ustedes. Y también no se olviden que tenemos más cursos que estaremos dando a lo largo del año. Lo hacemos de manera presencial en nuestra comunidad, pero también lo vamos a estar haciendo de manera virtual. De hecho, queremos nosotros seguir formando a todos nuestros hermanos católicos a través de cursos, de diplomados, de talleres, de seminarios. Tenemos, por ejemplo, La Puerta, ahora en el mes de febrero, un diplomado que voy a estar ofreciendo para todos ustedes de manera presencial, pero también lo vamos a hacer de manera virtual, sobre la psicología del comportamiento católico. Esto ha salido a partir, mis hermanos, de esa entrevista que yo le hice al padre Carlos Spán, que muchos de ustedes ya tuvieron acceso a ella o que la han conocido, en donde la intitulamos como la psicología enferma y la espiritualidad sana, en donde abordamos el tema de la psicología y su influencia en el mundo actual. Eso es lo que queremos nosotros a través de este diplomado, la psicología del comportamiento católico. Es decir, que tú como católico conozcas cómo son los procesos internos de la mente humana, por qué nos comportamos como nos comportamos y concretamente cómo me indica el Evangelio que debo comportarme, cómo debe de ser el sano comportamiento de un católico. Entonces, para que todos ustedes se inscriban, visítenos en nuestras redes, tenemos nuestras páginas católicosenserio.com o padreadolfomaria.com. Métanse a la página y comiencen a entrar en contacto con nosotros, denle like, suscríbanse a nuestro canal. Esto pues para empezar a llegar a más hermanos nuestros, para que tú también te vuelvas un evangelizador y promuevas estos cursos con nuestros hermanos. Tú lo sabes, mi hermano, hoy en día es urgente, imperante que el católico se forme, que nos convirtamos en unos verdaderos católicos en serio. Sigue al Padre Adolfo María en redes sociales. Búscalo como Padre Adolfo María o visita su página web padreadolfomaria.com o católicosenserio.com y mantente al tanto de eventos, diplomados y proyectos en los que puedes participar para ser un católico en serio.
Pues bien, mis queridos hermanos, los invitamos para que juntos tengamos esta fascinante reflexión sobre este tema, como ya lo vimos ahorita, un tema totalmente actual y de extrema urgencia que el cristiano deba conocer. Voy a mencionarles a grandes rasgos algunos temas que vamos a estar abordando. Obviamente los vamos a profundizar. Primeramente, el origen de los seres. Nosotros conocemos el mundo material, obviamente, pero no son los únicos seres que existen. Existen también seres espirituales. Y ahí entra el campo de los ángeles. ¿Cuál es su origen de los ángeles? ¿Cuándo iniciaron los ángeles? ¿Quién les dio la existencia a los ángeles? Los ángeles son eternos, son temporales. También dentro de esta realidad del origen de los ángeles, obviamente vamos a ver el tema de el poder que tienen los ángeles. ¿Cuáles son sus propiedades que tienen los ángeles? ¿Qué tanta influencia pueden tener en nosotros, o hasta dónde alcanza el poder de un ángel? Todos los ángeles tienen el mismo poder. Hay diferentes tipos de ángeles. En este conocimiento también de los ángeles en todo su ámbito, su poder y sus propiedades que pueden tener, vamos también a conocer obviamente el culto que se le da a los ángeles. Qué tan viable es que nosotros rindamos un cierto culto a los ángeles, si es algo católico o definitivamente puede ser desfasado de una sana doctrina y de una sana vivencia de la fe. Vamos a abordar este tema del culto que le damos a los ángeles. Por otro lado, obviamente, una vez que abarcamos el tema de los ángeles, tenemos que hablar de los ángeles caídos, es decir, los ángeles que en su momento decidieron, que es una decisión, decidieron renunciar a su estatus como seres angélicos sirviendo a Dios, y que los convirtió a Luzbel, pues lo convierte en Lucifer y termina siendo un ángel caído. Vamos a tratar de conocer no solamente la naturaleza de Satanás, del demonio, sino también conocer un poco la psicología de Satanás, y van a ver qué fascinante es meternos un tanto cuanto hasta donde nos alcanza la razón y la capacidad de meternos a la psicología de Satanás. ¿Cómo piensa Satanás? ¿Cómo estructura su pensamiento y su manera de obrar? Obviamente también vamos a ver qué tanta influencia tiene Satanás en la vida del ser humano y en la vida del mundo, en el mundo como tal. Hasta dónde alcanza el poder de Satanás, porque ese también es un tema muy pero muy polémico y muy mal leído. Hay gente que le da un poder a Satanás equiparable al mismo poder que tiene Dios, y los llegan a ver hasta como principios, un principio bueno y un principio malo. Ya hubo herejías que en un momento dado sostenían esto, bueno, todo eso lo vamos a ver, pero hay quien actualmente le da un poder a Satanás, un poder divino, y que parece que lo presenta como equiparable a Dios. Y que no se nos olvide que Satanás termina siendo un ángel, y el ángel es una criatura, le debe su existencia y su razón de ser a Dios. Entonces vamos a ver un poco, internarnos en la psicología de Satanás. Y junto con esto, pues obviamente vamos a ver las formas en que Satanás está actuando hoy, tanto en el mundo, en los acontecimientos, y también en la vida personal. ¿Qué tanto poder puede tener Satanás sobre ti? ¿Es cierto que te puede poseer Satanás? ¿Puedes tener tú una posesión diabólica? Vamos a abordar también este tema de la posesión diabólica, o de las maneras en que Satanás puede tener una influencia en la vida del ser humano, desde una infestación, desde una obsesión, la misma posesión. Vamos a hablar obviamente también del poder del exorcismo, cómo liberar a una persona del dominio del poder de Satanás. No somos exorcistas, yo no soy un exorcista como tal, pero sí podemos abordar el tema de en qué consiste el exorcismo, y el exorcismo que tú puedes estar practicando todos los días, que de repente desconocemos, ¿no? Dentro de esta influencia que tiene Satanás tanto en el mundo moderno, en los acontecimientos, como en la vida personal, vamos también a tratar de dar al menos un panorama muy general de cómo está actuando Satanás. Y se oye feo esto, se oye un poco duro, hermanos, pero cómo está actuando Satanás dentro de la iglesia. Ya sabemos que dentro de las
profecías. Incluso el mismo San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses menciona que, bueno, el poder del maligno llegará a sentarse incluso en la sede de la misma iglesia. Todo eso lo vamos a abordar sin digamos, llegar a una profundización del tema, porque esto nos da para hablar en muchísimas sesiones, pero bueno, al menos que tengamos una idea muy general de esto. Y vamos a tratar de cerrar toda esta temática de la angelología y de la demonología con un tema también que es también para platicarse en diferentes sesiones, que me estoy refiriendo a esta corriente que a lo mejor muchos de ustedes han escuchado, que se conoce como New Age o una nueva era. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la angelología? Bueno, porque, mis hermanos, el New Age ha sido una corriente que hoy ha promovido mucho la angelología mal leída y mal interpretada. Es a través de esta corriente del New Age que se han dado hoy en nuestros pasillos de los católicos y en muchos hermanos que, vuelvo a repetir, movidos un poco por la ignorancia o el desconocimiento de la sana doctrina, han caído en esta propuesta que ha hecho esta corriente del New Age y ellos nos presentan una angelología. Hoy a lo mejor has escuchado, pero hay mucha gente que paga incluso buenas cantidades de dinero por asistir a un taller o a un curso que le llaman de angelología, ¿no? Y en donde te vamos a enseñar a que contactes con tu propio ángel, para que dialogues con tu ángel, lo que les decía yo al inicio, ¿no? Hermanos cristianos católicos que están convencidos de esta angelología que promueve el New Age, y ya lo veremos en su momento. Esta angelología que promueve el New Age no es otra cosa más de que un satanismo revestido y con una envoltura muy atractiva, aparentemente cristiana católica, pero que termina siendo una práctica ocultista. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Por eso vamos a abordar este tema del New Age, y junto con el New Age vamos a hablar de unas prácticas que promueve el New Age, que ahora está dándose mucho en algunos ámbitos. Incluso yo he visto parroquias, y lo digo tristemente, pero ha habido parroquias que han permitido que se realicen estas prácticas dentro de las parroquias. ¿A qué me refiero? Me refiero a prácticas como el yoga, por ejemplo, que es una práctica que en su momento ya lo abordaremos aquí. Es una práctica que es totalmente anticristiana. Aparentemente la gente lo ve como inocuo, ¿no? Como que no pasa nada, porque pues son posturas físicas. Padre, yo voy para relajarme un poco. Sí, pero lo que muchas veces muchos cristianos no conocen es que esta práctica de la yoga es una serie de invocaciones a espíritus caídos a través de posturas corporales. De eso casi no vas a encontrar tú ni siquiera en internet, porque es una información que de pronto no resulta muy benéfica para estas corrientes que hoy pululan mucho y que han proliferado, ¿no? Y que obviamente dejan fuertes cantidades de dinero. Pero vamos a hablar un poco del tema del yoga como una práctica que tiene ciertos atisbos de ocultismo. Y por otro lado también vamos a hablar de otra práctica que mucha gente ni siquiera notaba que era una práctica de invocación a espíritus caídos. Me estoy refiriendo al Reiki. Y con ello una ramificación de prácticas como que los imanes, una serie de cosas muy delicadas, mis hermanos, que muchas veces por el desconocimiento, por no conocer un poco la raíz o más a profundidad de este tipo de prácticas, hay mucha gente que lo está haciendo sin darse cuenta, y que bueno, en el caso del Reiki ha sido en muchísimos casos una puerta de acceso para la posesión incluso diabólica. Dicho por personas que llegaron a ser, practicantes, ya maestros del Reiki. Dan su testimonio de decir, bueno, yo me tuve que encontrar con realidades muy duras a las cuales se me fueron de las manos y yo no pude darle un buen acompañamiento, y me di cuenta que aquí es donde intervenía la Iglesia Católica. Tuve que recurrir, dirán algunos de ellos,
algún exorcista, porque pues hice invocaciones sobre personas que acudieron conmigo, y en fin. Entonces es un tema muy fascinante. Por eso el New Age y sus prácticas que hoy promueve son dignas de ser analizadas por nosotros como cristianos católicos. Y pues bien, mis hermanos, estos y muchos más temas vamos a estar abarcando en este proceso que vamos a llevar de diferentes charlas, alrededor de 10, 12 charlas que tendremos a propósito de este tema. Y pues bueno, seguirlos invitando a todos ustedes para que se unan a nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, padreadolfomaria.com, o también entrar a nuestra página, que es catolicosenserio.com, en donde vamos a estar ofreciendo los diferentes talleres y diplomados que hemos estado dando aquí de manera física o presencial, pero vamos a tratar de ofrecerlos de manera virtual en su momento. Y también vamos a, si Dios nos lo permite, en el mes de marzo vamos a iniciar con un programa de Católicos en Serio Radio, en donde ya estaremos nosotros notificándoles a través de nuestras redes sociales las diferentes plataformas sobre las cuales ustedes pueden vincularse a esta estación de radio. Y ¿por qué pusimos esta estación de radio? Bueno, estar un poquitito más a la mano con el católico cuando va de camino a trabajo, o cuando está en el mismo trabajo, un espacio que puede tener, pero sobre todo esto, mis hermanos, queremos utilizar plataformas en las cuales podamos tener una especie de más libertad de temática, e incluso de tomar los temas a lo mejor con la crudeza como tiene que ser. Ustedes lo saben, que hay ciertas plataformas virtuales que vivimos hoy que están muy limitadas. No puedes expresarte de alguna manera, ni en conceptos, ni en descripciones de realidades, porque inmediatamente, pues bueno, viene una sanción. Entonces, en miras a esto, los invitamos a todos ustedes en su momento para que se unan a estas plataformas en las cuales tendremos un poco más de libertad y abordaremos los temas con más crudeza. Incluso tendremos espacios, y eso también ya lo ofrezco ahorita para ustedes. Cuando se unan a nosotros, háganos las preguntas. Siempre nos llegan muchísimas preguntas, pero que ustedes estén activos ahí haciéndonos las preguntas, y con mucho gusto nosotros, a la luz de la sana doctrina y con el Espíritu Santo, la asistencia del Espíritu Santo, intentaremos siempre dar estas respuestas, siempre apegados a la sana doctrina. Así de que, mis hermanos, pues bueno, estaremos abordando estos temas con muchísimo gusto para todos ustedes, esperando que ustedes también a su vez puedan transmitir este tipo de conocimientos que van adquiriendo con demás hermanos, para que así todos juntos podamos convertirnos en verdaderos cristianos preparados, verdaderos católicos en serio. Y no se olviden, mis hermanos, que como el Señor mismo ya nos lo había dicho, la única forma de conseguir el reino de los cielos es haciendo violencia. Sigue al Padre Adolfo María en redes sociales. Búscalo como Padre Adolfo María, o visita su página web, padreadolfomaria.com o catolicosenserio.com, y mantente al tanto de eventos, diplomados y proyectos en los que puedes participar para ser un católico en serio.